¿Cuáles son las heridas más comunes que se trabajan en las constelaciones? Pues la principal es la herida de abandono. Ay. Herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación. O sea, hay diferentes tipos de heridas que generalmente son las que se trabajan en constelaciones. Ajá. Aquí el asunto, Jimena, es que muchas veces ni siquiera sé que traigo una herida de abandono, Sí. pero constantemente me busco parejas que se van. O sea, ¿por qué se van? Si yo les di todo, si yo puse todo de mi parte. O tú te vas. O tú te vas. A mí me pasaba eso. Claro, Sí. te vas porque traes una herida de abandono. Bienvenidos de regreso a Crecientemente, el podcast donde hablamos sobre temas de mente, cuerpo y espíritu, con la intención de traerte conocimiento que te ayuda a llevar una vida más plena y en armonía. Nuestra invitada del día de hoy es Sandra Marroquín, quien tiene más de 12 años siendo facilitadora de las terapias de constelaciones familiares, un tema del cual ya hemos hablado en otros episodios, pero que hoy vamos a estar hablando pues de temas completamente diferentes. Sandra también tiene múltiples talleres súper interesantes donde habla sobre los órdenes del amor, las deudas que cargamos de nuestras familias y el dinero, la prosperidad y cómo todo esto encaja con la teoría sistémica, que son pues básicamente todas estas terapias de las constelaciones. Entonces, Sandra, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Jimena, por la invitación. Es un placer acompañarte a ti y acompañar a tu público pues en esta emisión que tienes en este podcast. No, y la verdad es que sí estoy muy emocionada porque pues yo he tomado cursos tuyos sobre las constelaciones. Sí. Y sí siento que explicas el tema súper bien. Bueno, al menos a mí me has ayudado como que a entender ciertos aspectos de mi vida. Sí. Entonces quisiera que hoy empezáramos igual y si nos pudieras explicar qué son las constelaciones y cómo esta teoría la podemos utilizar en nuestra vida. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, si nos vamos o si abordamos las constelaciones familiares desde el punto de vista de quiero hacer una constelación para sentirme mejor, vamos a definir lo que es como un método que nos ayuda a descubrir el origen de algo que yo estoy viviendo y que deseo mejorar. Muchas veces traemos una depresión de años, traemos algún asunto de deudas de mucho tiempo, o pago mis deudas y luego otra vez vuelvo a lo mismo, problemas con los hermanos, cualquier situación que yo tenga en la vida que sea mía, la puedo constelar, porque no puedo venir a decir, es que quiero constelar a mi mamá porque tiene un carácter muy fuerte. Ahí sí, no se puede, pero todas las cosas con relación a mí y a mis relaciones, mi relación con mi pareja, con mis hermanos, mi relación con mi mamá o papá, eso sí lo podemos constelar. Lo que descubrimos en una constelación es el origen de lo que me está causando eso. Por ejemplo, el origen de esta depresión que yo traigo. Puede ser que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se le murió su papá, o sea, mi abuelo, y entonces estoy cargando yo con un dolor muy fuerte que corresponde a mi mamá. El bebé no sabe si esa emoción es de mamá o esa emoción es mía, y entonces ahí ando toda la vida cargando con una depresión que no sé ni de dónde viene. Y en una constelación podemos descubrir de dónde viene esa tristeza. Igualmente, también al hacer la constelación puede ser que descubramos una implicación, como por ejemplo, mi mamá se le murió su papá cuando yo estaba en su vientre, pero también puede ser que cuando tenía 5 años, mis papás se fueron a un viaje largo y entonces yo me quedé sola, y ahí viene otro punto que puede estar afectando mis emociones con relación a esa depresión que padezco. Y entonces es así como descubrimos de dónde vienen las situaciones que estamos viviendo. Pueden ser, como te digo, múltiples implicaciones para un mismo tema. Se trabaja en cada constelación solamente un tema, porque ese tema nos abre la puerta pues para muchas implicaciones. Ahora te voy a explicar lo que es una implicación.
Una implicación es un enredo sistémico en donde todos nosotros podemos involucrarnos por amor o por lealtad. Por ejemplo, un enredo sistémico es, mi mamá tuvo diabetes, yo tengo diabetes y mi hija tengo diabetes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por amor nos enredamos en esa situación y tenemos la misma enfermedad. Entonces, lo que hacemos en la constelación, pues, es descubrir ese origen, sanar, honrar a las personas, a los padres o a los ancestros o a mí mismo, porque a veces salen situaciones de la infancia, honrar esa situación, ponerla en el corazón y salirnos de ahí. Una constelación familiar no es para juzgar al ancestro o al bisabuelo que se fue, por ejemplo, dejando a la abuela con todos los hijos y se perdió. No es para decir, ay, ¿cómo pudo haber hecho esto? Una constelación familiar es para honrar al que se fue, a la que se quedó y entonces pedir el permiso o tomar su bendición para entonces hacerlo nosotros de una manera diferente. Y es así como nos salimos de esas lealtades que nosotros podemos estar teniendo. ¿A qué te refieres con honrar? O sea, ¿es solo reconocer la situación, agradecer la lección y tomar un camino diferente o a qué te refieres con esto? Fíjate, esa es una excelente pregunta. Porque pues desde los mandamientos nos dicen, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces muchas veces se tiene una creencia errónea de lo que es honrar. Y muchas veces pensamos que honrar es amar y obedecer, cuando en realidad no puede ser amar y obedecer. Porque ¿cómo vas a honrar tú, por ejemplo, a un padre que no conociste? O a una madre que te abandonó, ¿cómo la vas a amar? Pues no la puedes amar. O cómo vas a amar, por ejemplo, a un padre que te golpeó o que te violentó. Es muy difícil. Entonces, por eso nosotros partimos desde esa situación de decir, vamos a honrar. Honrar quiere decir agradecer la vida que me diste tal y como me la diste. Wow. Sin agregar nada y sin quitar nada. Si mi padre me golpeó, pues bueno, así tenía que ser porque él estaba repitiendo una historia y yo probablemente estaba repitiendo otra y entonces así con todo lo que conlleva le doy las gracias a mi papá y a mi mamá por haberme dado la vida. Ahora, ¿de qué otra manera puedo honrar? Haciendo cosas buenas con mi vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿La estoy desperdiciando? Siempre me voy a los juegos de azar, siempre, por ejemplo, ando con una pareja y con otra. Pues de alguna manera eso no es honrar. Honrar es hacer con esta vida que mis padres me dieron cosas muy buenas o lo que yo considere bueno para mí, que es muy diferente a te amo porque me diste la vida aunque me hayas golpeado. Sí. Es bien difícil esas situaciones. Por eso en constelaciones familiares trabajamos, Jimena, con la parte del vínculo, no con la relación. Porque a veces podemos, cuando preguntaba yo en las constelaciones, ¿y cómo es la relación con tu mamá? Ah, muy bien, somos súper amigas. Mamá e hija no pueden ser súper amigas. Papá e hijo no pueden ser súper amigos porque hay una jerarquía que hay que respetar. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja en una constelación? El vínculo. ¿Y qué es el vínculo? Poder tomar de nuestros padres la vida que nos dieron, ¿sí? Es tomar lo esencial de nuestros padres. Y lo esencial es, me diste la vida y nadie más me la pudo dar. No la personalidad. A veces tratamos de relacionarnos con nuestros padres o nuestros abuelos desde su personalidad. Y no es así, porque yo tengo una personalidad, mi mamá tiene otra y chocamos constantemente. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Cuando algo haga tu mamá o tu papá que te esté molestando mucho, entonces nada más vamos a verlos como ellos son los grandes y me diste la vida y fue lo mejor que pudiste hacer. Tu personalidad trato de dejarle a un lado y entonces sí me vinculo contigo desde ese dador de vida que fuiste para mí. Eso es lo importante y eso es honrar, para que no haya confusión en
porque mucha gente me dice, es que me cuesta mucho ir con mi mamá o me cuesta mucho ir con mi papá. Entonces, cuando hay heridas que no han sido sanadas, a veces es recomendable para una sanación, a veces un distanciamiento, por supuesto, acompañado de un buen terapeuta, y no romper el vínculo. Si acaso rompes la relación. Se puede romper la relación, pero no el vínculo. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia? Me tengo que separar de mi mamá porque cada vez que voy a casa de mi mamá me lastimo. Ajá. Cada vez que voy a casa de mi mamá me dice, mira, tan fea que estás, toda despeinada, no te arreglas, cada vez más gorda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me está lastimando. Sí, te tienes que proteger. Te tienes que proteger, tienes que aprender a poner límites, entonces vas a decir, bueno, ok, físicamente me voy a distanciar de mamá o de papá porque me lastima lo que ella me dice. Pero siempre te voy a agradecer, mamá, que me diste la vida. Porque tú eres la grande, yo soy la pequeña, me diste la vida y con esta vida estoy haciendo cosas muy buenas. No se trata de despreciar a mamá, no se trata de juzgar a mamá, se trata simple y sencillamente de lo que estás haciendo en estos momentos o con eso que estás haciendo me siento lastimada. Interesante. Sí, ¿y por qué me siento lastimada? Porque probablemente está tocando heridas que puedo traer de la infancia. ¿Cuáles son las heridas más comunes que se trabajan en las constelaciones? Pues la principal es la herida de abandono. Ay. Herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación. O sea, hay diferentes tipos de heridas que generalmente son las que se trabajan en constelaciones. Aquí el asunto, Jimena, es que muchas veces ni siquiera sé que traigo una herida de abandono, pero constantemente me busco parejas que se van. O sea, ¿por qué se van? Si yo les di todo, si yo puse todo de mi parte. O tú te vas. O tú te vas. A mí me pasaba eso. Claro, te vas porque traes una herida de abandono. No, y porque te estás protegiendo, de que antes de que me dejen, me voy yo. Me voy yo. Entonces, no quieres vivir aquello que viviste con tu mamá cuando eras pequeña. ¿Y de dónde viene esta herida? O sea, porque bueno, yo la trabajé porque yo traía esa herida, pero como de vidas pasadas. Puede ser. Y luego en esta vida continué repitiendo el patrón. Porque no la había sanado, no la ha sanado en vidas pasadas. Generalmente todas las heridas, Jimena, vienen de nuestra primera infancia y muchas desde el vientre. Uy. Por ejemplo, una herida de rechazo. Es muy común que de pronto la mamá esté embarazada y diga, ay, ¿qué voy a hacer con este bebé? Ya tengo 3 y ya no estaba lista para un bebé. O que el papá diga, no, yo no quiero ahorita un bebé. Entonces ahí se genera o se empieza a generar una herida de rechazo para esa personita. Y es solamente por las emociones de la mamá. De la mamá o del papá. No manches. Y luego va creciendo y conforme vas creciendo te vas encontrando situaciones que te recuerden esa herida de rechazo. Sí, que la refuerzan. Claro, y entonces llegas a la primaria y te sientes despreciada por la maestra. ¿Por qué? Pues porque te está recordando la maestra esa herida. O quieres integrarte a un grupo y las niñas, no, Jimena que no venga. Ay, a mí me pasaba eso. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que te está recordando esa herida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar con las heridas? Porque hay talleres que nos ayudan a sanar esas heridas. El sanar una herida no quiere decir que ya no te va a volver a pasar. El sanar una herida quiere decir que vas a estar más alerta y que si te pasa, por ejemplo, esa situación de rechazo, digas, pues no me invitaron, no pasa nada. Sí, ya no te lo tomas tan personal. Claro, ya no te los tomas tan personal. O por ejemplo, si traes una herida de abandono o de humillación, sucede mucho con la herida de la humillación. Tú traes una herida de humillación y entonces pues te buscas relaciones o amistades con las que te sientas humillada. Entonces, si traes esa herida, pero ya la trabajaste, tú empiezas a ver desde antes de que te ocasionen una herida fuerte, empiezas a ver, esta persona no me está gustando o este novio no me está gustando. ¿Por qué? Pues porque cada vez que salgo me dice, vas a salir con esa blusa, mira, parece pijama. Entonces hay que estar bien atentos o atentas a ese tipo de situaciones en donde me puedo sentir humillada y entonces digo,
esto no es para mí. Y entonces puedo salirme de esa relación sin que me hayan lastimado tanto y sin que me genere un sufrimiento. ¿Y qué es lo que sucede con las heridas? Como eso yo lo viví en la familia con papá y mamá, pues lo viví como amor. Porque sí, lo relacionas con el amor normal. Lo relacionamos con el amor y entonces vengo yo a vivir una situación de rechazo o de humillación y digo, pues es que así es el amor. Híjoles. Así es porque me quiere. ¿Por qué? Porque es lo que viví con mamá o con papá. Sí. Hasta que realmente empiece a trabajar yo con esas heridas, pues entonces ya digo, pues no, realmente eso no es amor. Sí. Me reconcilio con esa situación que viví en la infancia o en el vientre de mamá. Y entonces ahora sí puedo tener mejores relaciones. Sí, fíjate que, por ejemplo, con lo de la herida del abandono, yo hace que unos 2 años, yo la relación con mi papá estaba medio turbulenta, ¿no? Y cuando nos poníamos así en una pelea, lo que hacía era lo bloqueaba. Y después llegó un punto donde dije, Jimena, esto está súper inmaduro, ¿qué rollo contigo? Sí. Y haz de cuenta que teníamos una pelea y mi primera reacción era querer ir a bloquearlo. Y ya nada más así me paraba y respiraba. Decía, no, Jimena, ya no lo vas a bloquear. No pasa nada, es una pelea, es tu papá, de que lo amas, tranquila. Sí. Y hace poquito estaba hablando con un chavo y no me acuerdo qué me dijo y literal mi primera reacción fue querer bloquearlo y dije, claro. Jimena, por Dios, no manches, o sea, de que ya supera esto. ¿Y qué puede suceder, Jimena? Sí, ¿qué puede suceder? No sucede nada, o sea. Bueno, pero te voy a explicar un poquito. Cuando traemos conflictos fuertes con papá o con mamá, mientras no arreglemos esas situaciones, pues nos lo vamos a encontrar en las parejas, sí, claro. En las amistades, en los jefes. Es impresionante. Sí me tocó un jefe que estaba idéntico a mi papá. Claro. Sí. Y entonces, pero mínimo ya lo noto, o sea, ya no me remueve nada. Y ahorita la verdad la relación con mi papá está muy bien, o sea, ya no es lo que era antes. Ajá. Pero sí me costó. Y entonces mucho. No te lo tienes que seguir encontrando en otras relaciones, porque ya sanaste la relación con tu papá, que a lo mejor no es lo que tú querías, claro. Pero es lo que tienes y es lo que hay. Sí, pues es aceptar lo que fue. Claro, y eso es uno de los puntos importantes en constelaciones familiares, cuando tomamos las constelaciones como una filosofía de vida. En constelaciones familiares partimos de algunos puntos que son importantes, que el primero ya lo mencionaste, ya lo mencionamos, que es honrar a nuestros padres. Súper importante. Luego viene otro punto que es no juzgar. No voy a juzgar a mis papás por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Y eso me lleva también a tener una mejor vida. Otro punto muy importante es el agradecimiento. Agradezco lo que tengo, agradezco lo que hay, agradezco lo que me dieron y también lo que no me dieron. Y como último punto, vamos a la reconciliación. En constelaciones familiares siempre lo que buscamos es una reconciliación con las personas, si me sentí una víctima, si fui un victimario, o sea, poder reconocer que yo hice un daño y decir lo siento mucho y haré algo para compensarlo. O reconocer que sí fui una víctima, pero cuando nosotros somos víctimas es porque estamos siendo leales a alguna situación ancestral. Y entonces esa reconciliación nos puede llevar a una mejor vida. Y es ahí donde por lo general digo yo, bueno, entonces para las personas que dudan de lo que son las constelaciones familiares y si una constelación puede ser buena o puede ser mala, algo que parte de esos principios, pues definitivamente no tiene por qué ser malo. Siempre es algo que nos lleva a estar mejor, a tener una mejor vida y pues entonces pues yo ahí dejo el criterio para cada una de las personas, porque muchas veces me preguntan, ¿es que es de Dios o no es de Dios? O sea, algo que te pide honrar a tus padres, algo que nos lleva a la reconciliación y a dejar el juicio atrás, pues eso es de personas sanas, no es de personas insanas, ¿verdad? Sí, totalmente. No, y creo que
ese punto que tú mencionas de no juzgar es algo que se le dificulta a la gran mayoría de las personas. Digo, personalmente yo puedo hablar por mi experiencia propia y a mí me ha tomado años poder entrar como en un punto neutro porque te lo tomas todo muy personal, o sea, me lo están haciendo a mí. Claro, y luego cuando ves a otras personas, por ejemplo, escuchas una noticia de que, no sé, la amiga de mi amiga o la prima de mi prima resultó que dejó a sus hijos para seguir a un hombre. Pero ¿cómo pudo haber hecho eso? Si te vas a la historia de esa chica, seguramente a ella también la dejó su mamá. Sin dudarlo ni tantito. O a su abuelita también la dejaron. Entonces es ahí donde vamos repitiendo, reparando o compensando las situaciones de los anteriores. Ahí con el asunto de la herida del rechazo, puede pasar que, por ejemplo, en tu familia rechazaron a algún miembro y luego alguien, una generación abajo, repite como ese sentimiento de rechazo para como compensar por esta otra persona. Esto podemos verlo desde dos miradas. Uno es desde la parte de las heridas, lo hirieron y lo rechazaron, pero si nos enfocamos más a la mirada sistémica o de constelaciones familiares, yo me enfocaría más en una exclusión. Excluyeron a aquella persona por determinada situación y luego viene una o dos generaciones más abajo y entra la niña a la escuela y la maestra no la quiere y las niñas la hacen menos y luego entra un trabajo y nadie la quiere. ¿Por qué? Porque hubo una exclusión de un miembro de la familia con anterioridad o de un miembro importante, porque hay que saber también quiénes pertenecen al sistema. Hay personas que no son miembros de la familia, pero que también tenemos que darles un lugar. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, cuando hay situaciones de víctimas y de victimarios, cuando viene un victimario a cometer alguna situación difícil conmigo, como una situación de acoso o de abuso, entonces ese victimario pertenece al sistema. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hacer un trabajo importante para poderle dar un lugar, poner en el corazón esa situación de dolor para que mis descendientes no repitan esa situación. También hay que darle un lugar, que eso es bien importante. A veces me dicen, Sandra, es que no entiendo por qué le tengo que dar un lugar. Hay que darle un lugar a las parejas anteriores. Ah, sí, a mí me ha tocado eso en constelaciones. Bueno, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si mi papá tuvo una novia y la dejó para casarse con mi mamá? Pues luego yo ando ahí con novios que ya estamos comprometidos, ya tengo anillos y de repente se acaba la relación. No manches. He tenido consultantes que han regresado 2 anillos de compromiso o a veces ni siquiera los regresan, que eso es bastante grave porque se quedan no con el regresa compromiso. El anillo. Pues claro, porque te estás quedando tú con un compromiso que Dios. ya no existe. Pero si un novio te da un regalo y lo cortas. Ah, bueno, ahí tú ya depende de lo que quieras, depende de lo significativo que pueda ser para ti ese regalo. Hay teorías que dicen deshazte de todo y hay otras personas que dicen, bueno, si no fue tan significativo para ti. Pero si te dan aretes padres, pues te los quedas. Pues, bueno, te los quedas, pero Gracias. ¿cuál es la intención de conservar esos aretes? Ay, me pongo mis aretitos todos los días para recordarte. Pues no, ¿verdad? Pero un anillo de compromiso es muy significativo como para, voy a guardar el anillo porque, pues nada más, porque me la quiero cobrar. Sí, pero resulta que tú estás pagando o compensando aquella herida que tu papá le causó a aquella muchacha que se quedó con mucho dolor. Pero ¿cómo es justo esto? O sea, ¿y yo qué tuve que ver? ¿Y quién te ha dicho que la vida es justa? Sí, o sea, la vida es. Sí. Y a veces suceden situaciones que parecen injustas, pero en realidad no son injustas. Y en la misma Biblia lo dice, lo pagarás hasta la 3ª y la 4ª generación. Sí. Y también dice, pagarán justos por pecadores. En constelaciones no estamos descubriendo el hilo negro.
no estamos descubriendo nada. Simple y sencillamente lo que hacemos con una constelación es entrar al origen, ver el dolor, honrarlo y luego salirnos para empezar a vivir nuestra propia vida. Sí. Y no la vida de la ancestra, Claro. o de aquella mujer que lastimó a mi papá, o de aquel sujeto que mataron para robarlo. Sí, entonces es ahí como nosotros empezamos a salirnos de esas implicaciones para ya no enredarnos en asuntos que no nos corresponden. Sí, yo la forma que he como consolidado la idea en mi mente ha sido de que pues con el tema de vidas pasadas, como en una vida pasada no aprendiste la lección, vas a caer en una familia que tenga como que las mismas vibraciones para que a ver si ahora sí ya lo aprendes. Claro. Sin embargo, en constelaciones, por lo general, nos enfocamos en esta vida. Sí. Ya es bastante, pero bastante, cargar con los asuntos de las generaciones anteriores. Sin embargo, Es que es lo mismo. O Sí, sea, lo de vidas claro. pasadas y ancestros, yo lo tomo como lo mismo. Porque vienes a repetir las mismas historias, por supuesto, sí. Interesante. Sí. Entonces, pues bueno, así es como funcionan las constelaciones y como te digo, es una filosofía de vida. Hay 3 puntos muy importantes para respetar dentro de las constelaciones, que es el orden, el equilibrio y la pertenencia. Los seres humanos, desde que nacemos, ¿qué es lo que buscamos? La pertenencia. Es lo primero que queremos, un lugar a donde pertenecer. Entonces, con tal de pertenecer, los seres humanos somos capaces de hasta enfermarnos o hasta morir para pertenecer. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, mi mamá se enfermó del corazón y luego yo me enfermo del corazón, pero cuando voy a mi árbol familiar resulta que mi abuelo se murió de un infarto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos enfermando todos con tal de pertenecer. Por supuesto que estoy hablando desde la mirada sistémica. Ya hay otras cuestiones de genética y hay otros puntos importantes que, bueno, pues te enfermaste del corazón porque naciste con un soplo. Pero ¿por qué naciste con un soplo? ¿Sí? Entonces, eso es la pertenencia, todo aquello que nos lleva a repetir, reparar o compensar historias. Está también el punto de el equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio entre dar y tomar. O sea, siempre pues nos han inculcado, o a muchos de nosotros nos inculcaron dentro de las religiones, es que tienes que dar y tienes que dar y tienes que dar sin esperar nada a cambio. Eso funciona hasta cierta edad, hasta cierto punto. Sí. Pero no me dejarás mentir si yo te digo, por ejemplo, si tienes un novio y le regalas una billetera y luego le regalas unos boletos para ir a un concierto y le das y le das y él no te da nada, a ver. y él no te da nada, ¿cómo tú sientes? Pues claro que te sientes en deuda. Sí. Sientes que él te debe y cuando andamos con esa sensación de deuda por la vida podemos perder muchas cosas, porque las deudas no tienen solamente que ver con el dinero, las deudas tienen que ver con todo aquello que yo te di y no me regresaron. Por supuesto, si estamos hablando de una relación de matrimonio en donde ya tenemos X tiempo de casado y uno de los dos miembros se enferma mi marido, pues bueno, le voy a dar, lo voy a atender, lo voy a cuidar. Claro, pero es por la circunstancia. Claro, y no estoy esperando que él venga y me lo regrese, porque él está enfermo. Pero en condiciones normales, entre vecinas, entre amigos, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces me dicen, Sandra, es que yo era la que organizaba todo. Yo siempre hablaba, ¿cuándo nos vamos a juntar? Yo siempre, sí, yo paso por ti. El día que dejé de ir por ti y el día que dejé de hablar, nadie me habló. Sí, se acabó. A mí me pasó eso. Ajá. Y yo sí dije, ¿sabes qué? Mejor sola que mal acompañada. Claro, porque se rompe el equilibrio en las relaciones. Sí. Es por eso es que hay que buscar siempre un equilibrio en las relaciones. No tiene que ser, yo te di, por ejemplo, yo te regalé un libro, tú me tienes que regalar un libro. No, muchas veces un agradecimiento profundo es suficiente, pero
siempre que hay alguna situación o algo que lo amerite, ay, pues mira, ahora yo te regalé esto, o ahora yo te invito a comer, o ahora yo te hice un postre, o te traje una flor. No es en sí la cantidad, pero sí es en sí el hecho de lo que quieras hacer. Y otro punto muy importante dentro de las constelaciones familiares es la parte de la jerarquía. Así como en las empresas hay una jerarquía donde está el director general, el gerente, el jefe, así en las familias también hay una jerarquía. ¿Y cuál es esa jerarquía que tenemos que respetar? Pues nosotros como hijos somos los pequeños y luego están mis padres, que son los más grandes, y luego están los abuelos. Yo no puedo ir con mi abuelita a quejarme de mi mamá. ¿Por qué? Porque no me la puedo brincar. Oye, mamá, fíjate que con esto que estás haciendo me estoy sintiendo así, porque tengo que respetar esa jerarquía. Como en las empresas, tú no te puedes ir a quejar con el director si tú eres empleado y dependes del gerente, por ejemplo. Sí, y esa jerarquía siempre se respeta. Por ejemplo, cuando tú vives en tu familia, pues ¿cuál es la jerarquía que hay que respetar? Papá, mamá y los hermanos. Yo respeto a mi papá, a mi mamá y a mi hermana mayor. Pero aunque mi hermana mayor me haya cuidado, no la puedo ver como mi mamá, porque como hermanos somos iguales. El hermano mayor y el hermano pequeño, todos somos iguales. Y muchas veces en las familias sucede que al más pequeño lo cuidó la hermana más grande y entonces a mi mamá no le doy un lugar, se lo doy a mi hermana. Y entonces eso puede traer muchos problemas. ¿Qué problemas puede traer? Que para la hermana mayor, pues que ya tenga ella un hijo, energéticamente hablando, y entonces se casa y no puede tener hijos, porque no ha respetado ese orden en la familia. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si tú te casas, ¿cuál es la prioridad? Pues mi esposo o mi esposa y luego los hijos. Y ese es uno de los órdenes que se rompe con más facilidad. Que ponen primero a los hijos. Claro, llega el hijo a la familia y entonces se me acaba el mundo y primero son mis hijos y luego es mi esposo. O primero son mis hijos, luego mis papás y luego mi esposo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué se rompió el matrimonio? Si realmente lo quería tanto. Y si pone, por ejemplo, el esposo primero a la mamá antes de la esposa, también pues es un desmadre. También es un desorden terrible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la mujer se empieza a sentir excluida y ella también empieza a excluir al marido y luego los hijos toman esos patrones y los hijos también agarran partidos, pues como mi papá siempre se va y nada más le hace caso a mi abuela, pues entonces yo voy a agarrar partido por mi mamá y voy a hacer alianza con mi mamá. Uy. Sí, la verdad que complicado. Cuando no se respeta el orden es muy, pero muy complicado. ¿Y qué sucede cuando la hija le da órdenes a la mamá? Bueno, seguramente es porque la hija está implicada con ancestros. Lo he visto muchas veces. ¿En qué sentido? Te explico. He hecho, por ejemplo, constelaciones en donde la hija hasta se pone de puntitas en la representación para sentirse más grande que su mamá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en esa representación? Coloco a una abuela o a una bisabuela y la frase sanadora aquí es: no te necesito y no me necesitan. Que el ancestro le diga a la descendiente. Porque ¿qué está haciendo la descendiente? Está ocupando el lugar de la abuela y entonces por eso se cree más grande que la mamá y le quiere dar órdenes. Sí, sí. Y hay niños que hasta golpean a los papás. ¿Espera qué? Claro, y lo toman como una gracia. Ay, mijito, ya, no, eso mijito, está ya grave. no hagas eso. Está bastante grave. Y me ha tocado casos en donde el papá le dice al hijo: lo que ordena el jefe. ¿Qué quiere el jefe? No manches. Sí, claro, y dices tú, bueno, y las criaturitas están chiquitas. Imagínate qué es lo que va a suceder con esas personas. Por eso es tan importante este último orden que se llama orden familiar, o también a veces no lo podemos encontrar en los libros como jerarquía. Sí, es así como funciona. Y si yo quiero
internamente ordenarme en mi sistema qué tipo de ejercicios puedo hacer en mi día a día. En tu día a día. Con mis papás, con mis hermanos. ¿Qué te lo que sea. recomiendo? Poner enfrente de ti fotos de tus papás. Puedes poner una silla, si es el caso que te sientes a veces más que ellos o que los quieres mandar, pones una sillita, te sientas, los miras a ellos hacia arriba un poco y les dices, ustedes son los grandes y yo soy la pequeña. Y hay oraciones, hay frases, gracias por la vida que me diste, ha sido mucha, es suficiente, ya me diste lo necesario y del resto me encargo yo. Y cuando te sientes endeudada con tus papás, bueno, porque te dieron demasiado y que luego te lo restregaban, lo que te daban. sí, bueno, aquí hay una situación. Los papás nos dieron la vida, Ajá. ¿sí? Y eso es pues como una deuda que tenemos con ellos. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda de la vida que nos dieron? Haciendo cosas buenas con mi vida, honrándolos, haciendo un buen uso, por ejemplo, cuando son jóvenes que te dan dinero, haciendo un buen uso del dinero que te dan, etcétera, etcétera. Como también practicando los valores que en casa nos inculcaron. Esa es una buena manera de decir, pues de alguna manera estoy regresando. Pero los hijos no podemos regresar a nuestros padres algo tan grande como es la vida, porque es demasiado. Sí, obviamente. Obviamente, entonces, otra manera en la que nosotros podemos compensar eso es pasando la vida más adelante. Tengo hijos y entonces de esa manera puedo compensar aquella deuda. Sin embargo, cuando los papás nos dieron demasiado y entonces los hijos queremos compensar esa deuda, ahí está muy difícil. Porque hay padres que, como a veces les digo yo en los talleres, que no tienen llenadera. Porque hay niños que no tienen llenadera tampoco. Uh-huh. Entonces vas con un regalo, ay no, es que sí me gustan los labiales, pero ese color no me gusta. O el vestido, me quedó muy grande, no me gusta, tengo que levantarle la bastilla. O sea, nunca das gusto a las personas. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Hay que revisar cómo fue la relación de tus padres con sus papás. Y a lo mejor fue una relación con muchas carencias. ¿Y qué es lo que está haciendo tu mamá o tu papá? Está queriendo que tú le des todo aquello que no pudo tomar de sus papás. Hay un librito muy bueno, que es muy chiquito, que es como un cuento, que se llama El cuento de las monedas, de Joan Garriga. Creo que sí lo he escuchado. Ese es un maravilloso cuento para poder entender que los padres nos dan lo que pudieron y nosotros tenemos que tomar eso que nos dieron con agradecimiento. Esa es la honra. Y ya cuando tomo con agradecimiento lo que nos dieron nuestros padres, pues entonces sí, ahora sí me voy a la vida, a tomar lo que la vida me tiene que dar o lo que la vida tiene para mí. Porque si yo no tomo lo que la vida tiene para mí, lo que mis padres me dieron, poquito o mucho, se me va a hacer poco lo que la vida me da. Me contratan en un trabajo, para el trabajo que me dieron, no es suficiente. Para lo que me pagan, me dejan una herencia, para lo que me va a durar esa herencia. Viene una amiga y me trae un regalo de cumpleaños, para el regalillo que me trajo. Entonces, nada es suficiente. ¿Por qué? Porque no tomé de mis padres eso que me dieron con tanto amor. O a lo mejor con poco amor, no lo sé, pero me dieron la vida y hay que quedarnos con eso. Qué bonito. Sí, wow. Por eso vuelvo a insistir, las constelaciones familiares es una filosofía de vida. Sí. Ahora bien, hay un punto bien importante, Jimena, cuando alguien va a constelar. Hace tiempo me dijeron a mí una persona que me dice, vengo a constelar. Y le digo, sí, ¿cuál es tu tema? Pues a ver qué sale. No podemos ir a ver qué sale. Necesitamos ir con un tema específico, partir de lo que tengo ahorita para podernos ir al pasado. No podemos entrar al pasado a indagar, por ejemplo, a ver qué sucedió con el abuelo, por qué dejó a la abuela, por qué se fue. Pues no me interesa. Claro. Que tengo que honrar el dolor de la abuela y poner en el corazón a ese abuelo que la dejó con tantos hijos. ¿Por qué tenemos que hacer ese trabajo? Porque es importante. Porque si yo no honro al abuelo o si yo me quedo pensando que el abuelo fue un bueno para nada porque se fue, pues yo me voy a conseguir también un bueno para nada. Uy. Igual que el abuelo. Sí, repites las historias.
Y especialmente las que no quieres repetir. Especialmente la que no nos gusta. Eso es lo peor. Claro. Ahora bien, así como se repiten las cosas que no nos gustan, también se buenas, repite ¿no? lo bueno. Sí. Pero ¿quién va a ir a constelar porque le dejaron una herencia muy abundante? ¿O quién va a ir a constelar porque es muy exitoso en su trabajo? Pues nadie. No, vas a constelar las cosas que te duelen. Claro, y lo que no me duele lo agradezco, y lo que me duele, pues voy a ver, voy a revisar qué hay detrás. Ahora es bien importante, Jimena, que la persona interesada pueda ir, porque muchas veces van mamás y me dicen, es que quiero constelar la adicción de mi hijo. Vamos a ver cuántos años tiene tu hijo. No, pues tiene 42. Pues no, o sea, tu hijo ya tiene una conciencia, tu hijo es un adulto y él tiene que hacerse responsable de lo que va a haber en la constelación. Claro. Sí, y sobre todo cuando hablamos de adicciones, hay algo muy importante que es quiero cambiar. Ahora bien, si tú me dices, mi hijo tiene 18 años y está cargando o está teniendo adicciones, ahí sí lo puedes constelar. ¿Por qué? Porque es un hijo, es menor de edad, todavía está dentro de tu campo morfogenético y entonces lo podemos trabajar. Qué interesante eso de que está dentro de tu campo morfogenético. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, el campo morfogenético es donde se guardan todas las energías que se vienen cargando de generación tras generación. ¿Sí? Entonces, todo lo que se va transmitiendo se guarda en un campo morfogenético. Para las personas que les interese, Rupert Sheldrake tiene más información acerca de eso. Eso es como un campo electromagnético, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que nos hace repetir o reparar historias. Pero ¿cómo funciona eso de que cuando los niños son adentro pequeños, de tu campo? Sí, cuando tu niño es muy pequeño, está dentro de ti y tú tienes el derecho de trabajar sus emociones, porque esas emociones por lo general tiene que ver contigo. Porque las tomó cuando estaba en tu vientre o está cargando alguna situación que tú no pudiste resolver. Por ejemplo, dicen, ay, es que este niño es de mecha corta. En una ocasión, no se me olvida un detalle de un niño que fueron a constelar porque decía que siempre quería pelear con todo el mundo. Y la frase del niño era, nada más le pego y me regreso. Que le decían, por decir, Pedro, vente, ya no te estés peleando. Y el niño decía, nada más le pego y me regreso. Y entonces, pues, la mamá fue a constelar al niño y resulta que en la constelación salió algún asesinato. Y le dije yo, ¿mataron a alguien de tu familia? ¿A un bisabuelo? ¿A alguien? No, pues no sé. Pues se fue con la historia y de muy buena manera le preguntó a su mamá, porque hay que ver también, abordar el tema con mucho respeto. Y le dijo a su mamá, mamá, ¿tú sabes de alguien que hayan asesinado? Ah, sí, a mi abuelo lo asesinaron en una cantina. Sí, hubo una riña y lo mataron. Y entonces, ¿qué quería hacer el niño? Quería, de alguna manera, compensar o reparar aquella muerte del tatarabuelo del niño. ¡Qué locura! Sí, y entonces la mamá, por supuesto que la mamá lo puede hacer porque el niño está en su campo. ¿Y cómo funciona ahí el tema de abortos? ¿Cómo funciona? Bueno, el tema de los abortos, hay que darle un lugar a todos aquellos bebés que no alcanzaron a llegar a la vida, que vivieron únicamente en nuestro vientre. Porque vamos a suponer que tú, Jimena, tu mamá pudo haber tenido un aborto y después naces tú. Y tu mamá decía, ay, ya sabía que era niña, le voy a llamar Jimena. De pronto, pues tuvo un contratiempo, la bebé no nace y a los meses se embaraza de ti. Y entonces, pues tu mamá bien contenta porque ella se embarazó otra vez y dice, le voy a llamar Jimena. No, si repites el nombre está peor, claro, ¿no? Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reemplazando a esa criaturita que no llegó a la vida. ¿Y qué consecuencias puede tener? Pues puede traer consecuencias de que tienes accidentes, de que te enfermas con mucha facilidad y ya más en la adultez, pues la vida no funciona para ti, estás triste. ¿Por qué? Pues porque estás reemplazando a una persona que perdió la vida. ¡Qué gacho! Ahora, hay otra situación que por lo general, esto no lo sabemos,
que es cuando venimos con un gemelo. En biodescodificación se le llama gemelo evanesciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú venías con un gemelo y uno de los gemelos se pierde, ya sea con un pequeño desecho que pudo haber tenido tu mamá, un sangradito, o igual la placenta lo absorbe y sigue creciendo solamente un bebé. Eso sucede los primeros días de gestación y entonces ni la mamá ni la persona que nace se da cuenta. ¿Qué pasa entonces con la persona adulta? Pues empieza a comprar cosas dobles. Por ejemplo, yo venía con un gemelo y yo veía unos zapatos o unos tenis y decía, ay, me los compro en negro pero también en rojo. O una blusa, me la compro azul y también me la compro amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compras para dos. Ah, qué interesante. O empiezas a trabajar y trabaje. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando para dos, para ti y para tu hermano. Ay, no. O cosas más graves aún, comes para ti y comes para tu hermano. No manches. Sí, y unos de los, o sea, cuando van personas, cuando veo en una constelación y digo, esto tiene que ver con un gemelo, y entonces le empiezo a preguntar a la persona, ¿compras cosas dobles? Sí, compro cosas dobles. Cuando se te pierde un arete, ¿qué haces con el otro? No, pues lo guardo. ¿Cuándo va a aparecer el otro arete? Nunca. En los caballeros les hago la pregunta del calcetín. Cuando se te pierde un calcetín, ¿qué haces? Ah, pues lo guardo. El calcetín se lo tragó la secadora o sabrá Dios dónde quedó. Nunca aparece, pero tú te quedas esperando un calcetín. A mí me pasa eso del calcetín. Bueno, pero a lo mejor no tienes los otros síntomas, ¿verdad? Ok. Sin embargo, lo mejor que hay que hacer pues es revisarlo en una constelación para ver qué es lo que hay. También sucede muchísimo que no terminan los proyectos y eso se ve desde la primaria. No terminaba las tareas, no hacía los trabajos, luego ya en la adultez todo dejas a la mitad, estás leyendo un libro, te faltan 5 páginas y no la terminas, estás leyendo un escrito y los 5 renglones ya no los leíste, estás viendo una película y la dejas empezada. O sea, a veces son situaciones que no les das tanta importancia, pero que te pueden mostrar algo que hay detrás. Así es. Yo sí me identifiqué con lo de igual y yo estudié 2 cosas de que en la universidad, o sea, estudié mi carrera principal, finanzas, pero aparte de que en mi tiempo libre aprendí de que a programar computadoras. Probablemente tenga que ver eso con un gemelo, o sea, realmente no lo sé, porque habría que ver otras situaciones, sería muy... ¿Hay alguna forma de cómo comprobarlo afuera de constelaciones o tiene que ser eso dentro de la constelación? Pues hay otras dinámicas o otras terapias. Por ejemplo, muchas veces va una chica, cuando le digo es que venías con un gemelo, la chica de Los Ángeles ya me había dicho, pero yo no le creí. Sí, hay otras terapias que te pueden llevar también a ese conocimiento. Yo hablo de las constelaciones, pues porque es lo que sé hacer. Es una herramienta. Sí, y por ejemplo, si tú me preguntas ahorita, ¿crees que sea por eso? Sería muy irresponsable de mi parte decirte, claro. Sí, yo creo que sí. Porque pues no estoy viendo nada como para decirte. ¿Y qué tan común es esto de los gemelos? ¿Es como por ciertas familias? Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 10 venía con un gemelo. ¿Es un chorro? Son muchos, sí. Sí, otra característica es, por ejemplo, cuando vas a un lugar y siempre quieres dejar una silla al lado tuyo. No te gusta sentarte. Vas a misa y dejas un espacio, vas al cine y no quieres que se te sienten en un lado. En un curso sucede lo mismo. Esa es otra característica. Wow. Sí. Yo no sabía eso. Y el que, regresando como al tema de deudas, el que hayas tenido como un gemelo, luego te afecta en algo de deudas de dinero? Pues pudiese ser, no tengo la certeza, no necesariamente. Las afecciones con el dinero pueden ser por múltiples cosas. Vamos a suponer que tú tienes deuda en la tarjeta y apenas la pagas completa y dices, ahora sí, para el año otra vez la tarjeta está hasta el tope. Muchas veces esas deudas tienen que ver con ancestros que no pudieron pagar alguna deuda, les prestaron dinero y no pagaron, con ancestros
que se quedaron con algo que no era de ellos, robaron algo y entonces tú estás pagando. Sin embargo, el tema de las deudas muchas veces tiene que ver con deudas que no son de dinero. ¿En qué sentido? Como por ejemplo, siento que mi mamá no me dio lo suficiente. Oh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sientes que tu mamá te debe. O tuviste una relación de pareja, lo vi también en una constelación que le digo a la chica, ¿crees que estás en deuda? ¿Crees que te deben? Y no, ¿crees que estás en deuda? Y me dice, no, yo no le debo nada, él sí me debe. Entonces, cuando tú te quedas con esa sensación de deuda, ya sea porque tú debes o porque te deben, pues entonces vas a generar deudas en tu persona. No manches. Sí, porque, y casi te puedo decir que equivalen a lo mismo tener deudas emocionales que tener deudas ancestrales con relación al dinero. Todas las personas lo manifestamos de diferente manera, como por ejemplo, vamos a suponer que a tu abuelo o a tu bisabuelo que tenía dinero, lo mataron para robarlo. Y entonces, ¿qué dices tú con relación al dinero? Mejor no tengo, porque es muy peligroso tener dinero, porque me pueden matar. Y entonces te llega el dinero y lo gastas en alguna situación que tengas de salud, o lo prestas y luego ya no lo cobras, o simple y sencillamente lo pierdes. Compras un terreno y te estafaron. ¿Por qué? Porque hay una deuda por ahí que hubo con el abuelo, se quedó esa deuda abierta, más aparte el miedo inconsciente De que te vayan a matar. de que te vayan a matar. Claro. Y quiero aclarar que todo esto que estamos viendo es desde el inconsciente. Porque ¿quién conscientemente dice, no quiero dinero porque me pueden matar? Claro, pues claro que nadie dice, tengo dinero, lo disfruto, lo aprovecho y no me van a matar. ¿Sí? A menos que hayas vivido alguna situación de secuestro, pues entonces sí hay un miedo consciente porque ya lo viviste. Pero nos vamos atrás porque te secuestraron. ¿Sí? Puede haber alguna situación anterior de alguien que privaron de la vida, como por ejemplo, encerraron en un psiquiátrico a una persona. La persona se sintió privada totalmente de su vida, libertad. Nadie lo fue a visitar, fue juzgado y todo. Y entonces luego viene a repercutir en un futuro, pues a lo mejor vienen y secuestran a alguien. Por eso es, cuando han ido a constelar conmigo algún secuestro, es que me secuestraron. Entonces empezamos el trabajo y se me viene algo de información y empiezo a preguntar, ¿a quién encerraron? Y nos vamos hacia todas las posibilidades de encierro, cárcel, un encierro psiquiátrico, algún enfermo. Ya ves que antes a los niños con capacidades diferentes los encerraban y no los dejaban salir, que nadie los viera. Y entonces, pues bueno, viene esa parte de estuvo encerrado y nadie lo vio. Y luego eso viene a repercutir en algún encierro de alguna persona. Qué locura, cómo se pasa todo, no manches. Toda la información. Sí, a lo mejor hay cosas que nosotros las podemos ir generando, pero por lo general son repeticiones. O sea, cuando repito, pues cuando lo hago igual a mi tía, yo igual que tú, me quedo soltera. O abuela, yo igual que tú, siempre quiero mandar. Esas son repeticiones. Pero también hay reparaciones. ¿Qué es una reparación? Por ejemplo, se muere un niño en una ranchería, nunca consiguieron un doctor porque estaban muy lejos y entonces un descendiente viene y estudia medicina. ¿Qué está haciendo? Está reparando la muerte de aquel niño, pues que no se pudo hacer. Ahora vienen también las compensaciones. ¿Cómo podemos compensar algo? Por ejemplo, tu papá, tu abuelo o algún ancestro mató a alguien inconscientemente o conscientemente, se peleó, le dio un balazo y pues se murió la persona, no se hizo responsable y huyó. Luego un descendiente tuyo o un descendiente más bien de ese abuelo que cometió el delito puede estar vinculado en alguna situación en donde recibió un balazo,
o lo pueden atropellar y muere, o se muere ahogado. ¿Por qué? Porque está compensando aquel dolor que dejó el abuelo o el bisabuelo y que no se hizo responsable, que es parecido al ejemplo que te di del niño que decía, nada más le pego y me regreso, ¿sí? ¿Cómo sucede ahí? Porque yo conozco un caso donde se divorcia la pareja, el hombre se queda con todo, no le da nada a la mujer. ¿Cómo afecta para las siguientes generaciones? Bueno, primero hay que ver por qué la mujer se quedó sin nada. ¿Quién en su familia la dejaron sin un patrimonio? Y siempre hay alguien, no, pues a mi abuela le quitaron la herencia. No necesariamente tuvo que haber sido por el marido. Y si aparte también no le dejaron nada a esta mujer. Bueno, pues hay que ver con quién está implicada, que el marido la deja sin patrimonio, no le dejaron herencia y seguramente tiene múltiples implicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Bueno, puede revisar de dónde viene esa situación, pero lo más importante es reconciliarse con lo que le ha pasado. De nada me sirve a mí hacer una constelación si sigo enojada, porque mientras siga enojada, la historia se va a repetir. Si el primer novio me engañó y ya voy en el quinto novio y todavía sigo pensando que me va a engañar y sigo enojada con aquel primer novio, pues se va a seguir repitiendo la historia. Sí, no has aprendido la lección. Tenemos que reconciliarnos. Me reconcilio con aquello que pasó. Me reconcilio. Yo sé que es muy difícil, pero tengo que reconciliarme para que esa historia ya no se repita en mí y no se repita en mis hijos. Porque luego, pues dices tú, bueno, pues ya viví, ya me lo quitaron, pero quedan los hijos. El dolor no se acaba con la muerte. El dolor trasciende. Por eso, entre mejor arregladas tenemos todas las cosas, pues una mejor vida le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo tenía una alumna que iba en camión a las clases y pues hacía un gran esfuerzo. Trabajaba de noche y se iba en el día y ella me decía, es la única herencia que yo le voy a dejar a mis hijos, una vida libre de cargas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y entonces ella estaba trabajando en ella para que sus hijos pues no cargaran todas esas situaciones. Entonces ese es el funcionamiento de la sistémica. Y como te digo, Jimena, no estamos descubriendo nada, absolutamente nada. Ya está escrito en la Biblia, lo único que estamos haciendo es tratar de vivir mejor. Tratar de vivir mejor, perdonando, reconciliándonos, dándole un lugar a todas aquellas personas que moralmente consideramos incorrectos, porque esos son los mayores excluidos del sistema, a los que moralmente consideramos incorrectos. Ah, no, pues es que él se droga. No le voy a dar un lugar, queda desterrado de mi vida. No quiere decir que yo voy a permitir que venga a mi casa y que se ponga a drogar en mi casa. No. Pero pues le doy un lugar, te quieres drogar, pues adelante. No, y tenerles compasión, digo. Claro. Me imagino que no se la debe de estar pasando bien. No se la debe y hay que ver por qué se está drogando, por qué aquella mujer dejó a sus hijos, por qué aquella mujer dio a un hijo en adopción. Fíjate que las constelaciones que más me han llegado a mí son esas constelaciones en donde dan a los hijos en adopción. Cuando un hijo con mucha valentía va y dice, me dieron en adopción y quiero darles un lugar a mis papás biológicos. Uy. Y digo con mucha valentía porque... Se me puso chinita la piel. Sí, porque la conciencia no me permite, o la lealtad hacia mis padres adoptivos, no me permite darle un lugar a esos padres biológicos que pues... ¿Quién sabe por qué me dejarían? Y porque moralmente hablando no fueron unos buenos padres. Entonces van las personas, hacen una constelación, le dan un lugar a sus padres biológicos y por lo general en la madre que entregó a ese niño en adopción se ve un gran dolor. Que muchas veces dicen, no, pues lo regaló porque no lo quería. Siempre hay un dolor muy grande por ese niño que se regaló.
Y entonces pues ya el niño puede tener una mejor vida porque le ha dado un lugar a esos padres que le dieron la vida, aunque no se haya podido quedar con ellos, pues entonces sí puede seguir adelante. Y entonces, ¿qué es lo que dice el hijo? Les doy la honra a ustedes, papás, porque me dieron la vida, y les doy la honra a ustedes, papás, porque me mantuvieron en la vida. Y entonces es ahí como la vida del hijo puede funcionar mejor. Un hijo que es adoptado y que se guarda en secreto, a veces el hijo anda perdido. No termina los estudios, no dura en los trabajos, anda como perdido. Entonces, por eso es la importancia. Y a mí me da mucho gusto que ahora, cuando adoptan un niño, pues se queda registrado. Sí. Claro, no está al alcance de todo el mundo, pero yo me imagino... Mínimo legalmente ahí queda. Claro, legalmente queda por ahí el hecho de tus padres biológicos fueron estos y tus padres adoptivos fueron estos. Porque es de mucho beneficio para el hijo darle un lugar a esos padres. Qué hermoso. Sí. Pues Sandra, ya llegamos al final del episodio, qué rápido se pasó. Se pasó muy rápido. Sí. Y es que al final de cuentas, hablar de lo sistémico... No terminas, no es terminas. Un mundo, no terminamos. No terminas. Hay mucho tema por delante, sí. Antes de que nos vayamos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Muchas gracias, Jimena. Mira, es por medio del WhatsApp en el 811-633-4899. Ahí los atiende mi asistente Fernanda, les da toda la información que gusten por medio de WhatsApp. O en mi página de Facebook que se llama Constelaciones Familiares Sandra Marroquín. Ahí me pueden mandar mensajitos y con todo gusto los atenden. Súper bien, como quiera voy a poner las ligas en la descripción. Sí, muchas gracias. Y antes de que te vayas, tengo una última pregunta para ti. Dime, Jimena. Para ti, ¿cuál es el significado de la vida? Es el regalo más grande que nos dieron nuestros padres. Y con esa vida hay que hacer cosas buenas. O sea, eso es el sentido que yo le encuentro a la vida. Es un regalo y hacer cosas buenas con esa vida es lo que nos hace estar mejor. Qué hermoso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jimena. Fue un placer estar aquí para ti, para toda la gente que te escucha. Aquí estoy. Y para todos los que nos han estado escuchando a esta hora, gracias por darnos un poquito de su tiempo y espero que algo de lo que hablamos les sea de beneficio. Namaste.